¿Sabías que detrás de la imponente figura de Genghis Khan, uno de los conquistadores más célebres y temidos de la historia, se esconden actos que desafían toda concepción de humanidad? Mucho se ha dicho sobre su genio militar, su capacidad de unir enormes territorios bajo el imperio mongol e incluso su sorprendente tolerancia religiosa. Sin embargo, las crónicas más espeluznantes rara vez son mencionadas con detalle. Hablamos del trato brutal que este líder infligió a los esclavos que caían bajo su puño de hierro. No fueron simples prisioneros de guerra, sino seres humanos reducidos a herramientas vivientes, sometidos a castigos inimaginables para asegurar la expansión y el control absoluto. Estas prácticas no solo consolidaron su poder, sino que sentaron las bases de un imperio construido sobre el miedo. Uso de prisioneros como escudos humanos. Uno de los aspectos más perturbadores de las tácticas militares de Genghis Khan fue el uso de prisioneros como auténticos escudos humanos. Esta práctica, que hoy consideramos inconcebiblemente cruel, formaba parte de su estrategia de conquista, y su mención evoca un panorama brutal que sacude incluso al lector más curtido en crónicas históricas. Lejos de ser un recurso aislado, este método se empleó en múltiples campañas, ilustrando de forma contundente hasta dónde podía llegar la implacabilidad de su mandato. Cuando el ejército mongol avanzaba hacia territorio enemigo, no bastaba con la destreza ecuestre, la puntería con el arco compuesto y la planificación táctica impecable que caracterizaban a sus fuerzas. Genghis Khan, consciente del valor psicológico del terror, ordenaba colocar a sus prisioneros al frente de la formación militar. Estos hombres, arrancados de sus hogares, despojados de su identidad y dignidad, eran forzados a caminar en primera línea, transformados en la primera barrera de defensa contra las flechas y lanzas enemigas. En lugar de permitir que su ejército sufriese las primeras bajas, el gran conquistador prefería sacrificar a aquellos cautivos que consideraba prescindibles. Bajo las órdenes directas de Genghis Khan, esta práctica se convirtió en un método para debilitar defensas, quebrar la moral del enemigo y reducir al mínimo las bajas propias. Aunque los relatos son fragmentarios y a menudo provienen de fuentes que buscaban resaltar la brutalidad mongola, existen ejemplos concretos en las guerras contra la dinastía Jin al norte de China, las campañas contra el reino Tangut de Shixia e incluso durante la invasión al imperio Khwarezmio en Asia Central. Uno de los casos más citados se dio en la guerra contra el reino Tangut de Shixia, alrededor de 1226 a 1227, cuando Genghis Khan ya había sometido gran parte de Asia Central y estaba consolidando su poder en las regiones fronterizas con China. Según testimonios conservados en crónicas y relatos posteriores, miles de soldados chinos capturados, así como pobladores locales convertidos a la fuerza en auxiliares, fueron obligados a marchar frente a las formaciones mongolas. Estos desdichados no portaban armadura adecuada ni contaban con protección alguna. Su única función era recibir el impacto inicial de las flechas, lanzas o proyectiles disparados desde las fortificaciones enemigas. De esta forma, las tropas mongolas que venían detrás podían acercarse a las murallas con menos riesgo. Durante la conquista de las ciudades del norte de China, muchas de las cuales estaban bajo control de la dinastía Jin, los mongoles obligaron a los prisioneros chinos a cargar con arietes o a sujetar escaleras contra las murallas. Al no tener elección, estos cautivos sufrían las primeras andanadas de flechas defensivas y proyectiles incendiarios. Una vez que la defensa se desgastaba disparando contra sus propios compatriotas o contra pueblos vecinos sometidos, las tropas élite mongolas entraban en acción. Esta dinámica no solo protegía a los guerreros de Genghis Khan, sino que además desmoralizaba a la guarnición enemiga, que se veía forzada a masacrar a gente que en muchos casos compartía su misma lengua o cultura. La guerra contra el imperio Khwarezmio, 1219 a 1221, ofrece otro ejemplo notable. En ciudades como Samarcanda y Bujará, tras la rápida derrota de los ejércitos locales, los mongoles tomaron a miles de prisioneros, campesinos, soldados regulares y auxiliares, y los obligaron a marchar al frente durante los asedios subsiguientes. En algunos casos extremos, se llegaron a documentar episodios donde cautivos fueron atados a plataformas de asalto o incluso catapultados por encima de las murallas, generando terror y confusión dentro de la ciudad sitiada.
Este uso extremo del terror psicológico pretendía un efecto dominó. Tras presenciar tan macabra herramienta de guerra, muchas plazas fuertes optaban por rendirse para evitar un destino similar. Estas acciones no solo ilustran la crueldad calculada de Genghis Khan, sino también la lógica militar mongola, que privilegiaba la efectividad por encima de cualquier consideración moral. En plena expansión imperial, los prisioneros quedaban reducidos a meros instrumentos. Su vida era una pieza en el tablero estratégico. Esta historia real, documentada por crónicas chinas, persas y otras fuentes del siglo XIII, nos recuerda que detrás de las hazañas militares y la genialidad organizativa, la consolidación del mayor imperio terrestre jamás visto también se sustentó en la brutalidad desnuda y sin escrúpulos. Trabajo forzado y humillación como instrumentos de dominio. Más allá de utilizarlos como simples escudos humanos, el sometimiento de los esclavos bajo el yugo de Genghis Khan se extendía a una gama mucho más amplia de abusos físicos y psicológicos. Una de las formas más sistemáticas de opresión que se ejerció sobre estos cautivos fue el trabajo forzado a gran escala. Lejos de ser tareas ocasionales, las labores impuestas se convertían en una herramienta permanente para el engrandecimiento del imperio mongol, así como en un recordatorio humillante del lugar que ocupaban las víctimas en la jerarquía social impuesta por el conquistador. Se sabe, a través de fuentes como las crónicas persas compiladas por historiadores como Ata Malik Jubayni y Rashid al-Din, que los ejércitos mongoles, tras tomar una ciudad o un territorio, seleccionaban a los cautivos en función de sus habilidades o su utilidad potencial. Aquellos con conocimientos técnicos como artesanos o ingenieros eran obligados a trabajar en la construcción de armas de asedio, puentes, carreteras y otros proyectos de infraestructura que reforzaban la logística militar del imperio. Sus vidas, literalmente, se subordinaban a las necesidades de la expansión mongola. Hombres, mujeres e incluso niños podían verse forzados a excavar canales, transportar provisiones bajo condiciones extremas, o levantar empalizadas y torres de vigilancia, sabiendo que cualquier signo de fatiga podía ser castigado con ejecuciones sumarias o tormentos físicos. Mientras tanto, quienes carecían de una habilidad especializada eran destinados a las tareas más duras y denigrantes. La idea era clara: reducirlos a meros instrumentos sin valor más allá de su fuerza física. Esta dinámica encarnaba la derrota total no solo en el campo de batalla, sino en todos los ámbitos de la existencia. Ya no se trataba de simples prisioneros, sino de seres humanos cosificados, obligados a labrar con sus manos el engrandecimiento del imperio que había destruido sus hogares y arrebatado sus libertades. No obstante, la humillación no se limitaba al trabajo. Algunas fuentes mencionan espectáculos sanguinarios que, aunque menos documentados que las grandes gestas militares, resultan igualmente plausibles dentro del contexto de crueldad que rodeaba las conquistas mongolas. Existen referencias, difíciles de verificar con exactitud, pero repetidas en diversas tradiciones orales y ciertos relatos secundarios, a prisioneros obligados a luchar entre sí o enfrentar animales salvajes para entretenimiento de los altos mandos. Estos juegos macabros no serían exclusivos de Genghis Khan, pues la práctica de aprovechar prisioneros para espectáculos violentos tiene precedentes históricos en otros imperios. Sin embargo, su mención en el contexto mongol sirve para subrayar el grado de deshumanización al que se llegaba. Las vidas de los cautivos eran reducidas a monedas de cambio o a meras distracciones momentáneas. Esta brutalidad cumplía una doble función. Por un lado, garantizaba el suministro constante de mano de obra, imprescindible para mantener la formidable expansión territorial. Por otro, producía un terror psicológico profundo. Las poblaciones sabían que, de caer en manos de los mongoles, serían condenadas a una existencia de servidumbre sin esperanza y a la humillación sistemática. Ante una amenaza tan atroz, muchas ciudades preferían rendirse sin luchar, contribuyendo así al avance imparable del imperio mongol. La lealtad impuesta mediante el terror y la crueldad extrema, la consolidación del poder de Genghis Khan no se basó únicamente en la destreza militar y la astucia táctica, sino también en el uso metódico del terror para imponer una lealtad inquebrantable. Esta dinámica no se limitaba a las poblaciones conquistadas,
sino que se extendía a su propia esfera de influencia, incluyendo a aquellos a los que había reducido a la condición de esclavos o sirvientes. De hecho, algunos relatos históricos, provistos principalmente por crónicas persas y otras fuentes contemporáneas, describen actos de crueldad extrema diseñados para destruir cualquier atisbo de resistencia interna, obligando a sus cautivos a demostrar una lealtad ciega mediante el cumplimiento de órdenes aberrantes. Un ejemplo que subraya la magnitud de este horror tuvo lugar tras el incidente que marcó el inicio de la guerra contra el Imperio Khwarizmio. En 1219, el gobernador de Otrar, a veces transcrito como Utrar, Inalchuk, ordenó la ejecución de los embajadores mongoles enviados por Genghis Khan, un acto considerado un ultraje imperdonable. La respuesta del Khan fue devastadora. Tras sitiar y capturar la ciudad, procedió a someter a sus habitantes a un riguroso escrutinio. Las fuentes señalan que algunos prisioneros fueron colocados en situaciones moralmente atroces, obligándolos a ejecutar a sus propios parientes como prueba de su obediencia. Este tipo de actos buscaba borrar cualquier vínculo emocional que no fuera hacia el Khan. Al destruir las lealtades familiares o étnicas, garantizaba el sometimiento total al conquistador. Uno de los relatos más sobrecogedores se vincula con la campaña contra Nishapur en 1221, ciudad ubicada en la región de Jorasán, en el actual noreste de Irán. Nishapur había resistido la invasión, y en el curso del asedio un proyectil enemigo mató a un yerno muy querido por Genghis Khan. Incendiado por la furia y el dolor, el Khan ordenó una venganza ejemplar. No solo masacrar a cada habitante de la ciudad, sino también aniquilar a todos los animales, hasta el punto de transformar las calles en un paisaje de muerte sin distinción alguna. Este episodio, documentado por cronistas persas como Jubayni, subraya la lógica del terror total, la completa erradicación de la vida para asentar un mensaje indeleble en el imaginario colectivo. Más perturbador aún, las fuentes mencionan que el Khan forzó a su propia hija, la viuda del yerno asesinado, a presenciar la matanza, asegurándose así de que el recuerdo del horror se transmitiera a su propia familia. Esta crueldad, que rebasa los límites de la mera brutalidad guerrera, buscaba enlazar el trauma con la lealtad. El mensaje era claro, incluso para el círculo íntimo del conquistador. La pérdida, el dolor y el terror eran herramientas para moldear la obediencia absoluta, al punto de negar cualquier posibilidad de resistencia o amotinamiento interno. Estos actos no responden únicamente a la rabia ciega o la irracionalidad. Por el contrario, se inscriben en una lógica de dominación estructurada. Al demostrar que ninguna relación personal, ningún vínculo sanguíneo y ninguna vida era intocable, Genghis Khan generaba una atmósfera de miedo paralizante. La lección para sus esclavos, súbditos y aliados era sencilla. Cualquier acto de desobediencia, cualquier duda, tendría consecuencias inimaginables. De este modo, la lealtad no se cultivaba mediante la admiración o el respeto, sino a través de un pavor profundo y visceral, sellado con el sufrimiento extremo. Explotación sexual y deshumanización de las mujeres esclavizadas. La realidad de la esclavitud bajo el mandato de Genghis Khan no se limitó a la servidumbre forzada en el campo de batalla o en la construcción de su imperio. Sus actos más atroces también incluyeron la explotación sexual sistemática de mujeres capturadas en las campañas militares. Fuentes como La historia secreta de los mongoles, así como crónicas persas y relatos chinos, aluden, a veces de manera indirecta pero contundente, a esta práctica extendida en la esfera íntima del conquistador y sus hombres de confianza. La poligamia era una de las facetas más notorias del poder mongol. Genghis Khan, al igual que muchos líderes de su tiempo, consolidaba alianzas y sellaba pactos políticos mediante el matrimonio con mujeres de diversos linajes. Sin embargo, más allá de estas uniones diplomáticas, existía la brutal realidad de la toma de mujeres conquistadas como simples trofeos de guerra, ya fueran aristócratas de dinastías derrotadas, como las mujeres de la aristocracia Jin o Tangut, o campesinas comunes. Todas podían convertirse en concubinas involuntarias, reducidas a la condición de objetos de placer. Su procedencia, edad, creencias religiosas o estatus social previo no importaban. Lo único relevante era que habían caído en manos del imperio mongol. Este patrón no se limitaba al Khan mismo.
Genghis Khan otorgaba a sus generales, hijos y aliados la prerrogativa de reclamar mujeres de las tierras sometidas, reforzando así una cultura del botín donde la dignidad y la autonomía femeninas eran inexistentes. El intercambio de mujeres como parte de tributos o regalos entre los círculos de poder mongoles no era excepcional, sino una práctica recurrente. Mediante estos obsequios, el Khan no solo consolidaba alianzas, sino que también deshumanizaba a las víctimas, reduciéndolas a meras piezas intercambiables en el ajedrez político y militar. Más allá de la esfera individual de cada mujer, el alcance de esta violencia sexual dejó una huella profunda en la historia humana. Historiadores y genetistas modernos señalan que la descendencia de Genghis Khan alcanzó dimensiones colosales. Estudios genéticos, como el célebre trabajo publicado en la revista American Journal of Human Genetics en 2003, sugieren que alrededor del 0,5% de la población mundial masculina actual, unos 16 millones de hombres, podrían rastrear su linaje paterno hasta un antepasado común que vivió hace unos 800 años en el área del Imperio Mongol. La coincidencia temporal y geográfica apunta con fuerza a la línea directa de Genghis Khan. Esta propagación genética masiva no fue el resultado de un fenómeno inocuo, sino la consecuencia de un sistema en el que la dominación sexual acompañaba la conquista militar y política. Entre las descendencias más notables figura Kublai Khan, nieto de Genghis Khan y heredero de una de sus muchas uniones forzadas. Kublai, que fundaría la dinastía Yuan en China, es un ejemplo patente de cómo estas prácticas se insertaron en la estructura de poder y trascendieron durante generaciones. Cada alianza dinástica, cada vástago nacido de una unión impuesta, perpetuaba el legado genético y a la vez recordaba el origen violento de estas relaciones. En definitiva, la explotación sexual ejercida por Genghis Khan y sus hombres no solo despojó a innumerables mujeres de su dignidad y libertad, sino que también dejó marcas indelebles en la historia humana. El terror, la opresión y la absoluta indiferencia hacia el sufrimiento femenino configuran uno de los capítulos más oscuros del auge mongol, un recordatorio del costo humano que puede tener la búsqueda insaciable de poder. Transporte y migración forzada. El control que Genghis Khan ejerció sobre los territorios que conquistaba no se limitó a las tácticas bélicas o el terror psicológico directo. Un mecanismo igual de devastador y impactante fue la sistemática política de transporte y migración forzada de comunidades enteras, práctica que buscaba desmantelar las estructuras sociales, culturales y económicas de las regiones subyugadas. Esta estrategia, documentada por historiadores como J. Saunders en The History of the Mongol Conquests y corroborada por crónicas compiladas en el Yuan-shi, crónica de la dinastía Yuan, resultó instrumental para la consolidación del imperio mongol al imponer una movilidad humana bajo coacción, sin precedentes en escala e intensidad. Uno de los ejemplos más notorios de esta práctica tuvo lugar durante la conquista de Cuaresmia, 1219 a 1221. Tras aplastar la resistencia local, los mongoles forzaron la reubicación de miles de habitantes. Estas poblaciones, alejadas de sus tierras ancestrales y separadas de sus familias, fueron llevadas a Mongolia para servir como mano de obra o engrosar las fuerzas auxiliares del ejército. Este traslado no solo debilitaba la base poblacional de los territorios conquistados, mermando la capacidad de futuras rebeliones, sino que también enriquecía la reserva humana del imperio, garantizando un flujo constante de trabajadores y soldados. En China, las campañas contra las dinastías Jin y posteriormente Song implicaron la reubicación forzada de millones de chinos, cuya presencia se registra en fuentes como el Yuan-shi. Estas migraciones masivas cumplieron varios objetivos simultáneos. Aportaron mano de obra para proyectos de infraestructura, como construcción de caminos, puentes y sistemas de comunicación, esenciales para la logística imperial, y diluyeron las identidades culturales locales al mezclar poblaciones diversas bajo el dominio mongol. El resultado fue una ruptura deliberada del tejido social, una disolución de tradiciones y vínculos colectivos, que facilitaba una administración más efectiva y reducía los riesgos de oposición organizada a largo plazo. No obstante, el costo humano fue catastrófico. Las condiciones de traslado,
pésimas en términos de alimentación, abrigo y salubridad, provocaron altas tasas de mortalidad. Enfermedades, hambre y violencia durante las marchas diezmaban a los cautivos, sumiendo a las comunidades en el pánico y la desesperación. La ruptura familiar, la pérdida de las tradiciones y la identidad cultural constituían un trauma profundo e irreversible. La separación forzada de las personas de sus tierras natales, documentada también por viajeros como Marco Polo, no solo afectó a Asia Central y China, sino que se dejó sentir en Europa del Este, donde los invasores mongoles también obligaron a campesinos, artesanos y prisioneros de guerra a reubicarse en zonas estratégicas. Los objetivos de Genghis Khan eran claros. Mediante el transporte forzado, garantizaba un flujo constante de mano de obra, asentaba el control militar sobre áreas clave y creaba un mosaico humano heterogéneo sin lazos culturales fuertes, más fácil de manejar y manipular. Esta política, descrita con detalle en obras como Genghis Khan and the Making of the Modern World y The Secret History of the Mongol Queens de Jack Weatherford, refleja la ambivalencia del genio organizativo del Khan. Su habilidad para aprovechar recursos humanos de forma eficiente fue inseparable de una crueldad extrema que violaba sistemáticamente los derechos y la dignidad de millones de personas. Las migraciones forzadas no solo consolidaron el poder mongol, sino que también generaron un legado de sufrimiento, trauma y destrucción cultural, cuyas cicatrices permanecieron durante generaciones. La estructura política y económica erigida por estas prácticas brilló por su eficacia, pero su costosísimo peaje humano nos recuerda el precio atroz que puede pagar la humanidad cuando la ambición y el control absoluto desbancan cualquier atisbo de compasión. Explotación en el comercio de esclavos. La consolidación del imperio mongol bajo el liderazgo de Genghis Khan no solo transformó el mapa político y militar de Eurasia, sino que también facilitó la creación de dinámicas económicas que se beneficiarían de la opresión sistemática de millones de seres humanos. Entre estas dinámicas, el comercio de esclavos ocupó un papel central, integrándose en las redes comerciales que unían Asia, el Medio Oriente y partes de Europa del Este. La fortificación de las rutas comerciales, tanto terrestres como fluviales, bajo control mongol, hizo posible el transporte de bienes en condiciones más seguras, y dentro de este tránsito, las personas mismas se convirtieron en una mercancía más, una fuente de ingresos constante. Lejos de ser un fenómeno marginal, la esclavitud impulsada por el imperio mongol formaba parte de su estrategia económica global. De acuerdo con estudios históricos, cronistas persas, chinos y árabes observaron cómo las caravanas que transportaban seda, especias, metales preciosos y otros recursos también incluían cargas humanas, prisioneros de guerra capturados en campañas de conquista, así como poblaciones civiles desplazadas a la fuerza, eran vendidos en mercados locales a lo largo de las rutas comerciales o transportados a regiones más distantes, allí donde la demanda de mano de obra servil era elevada. La infraestructura comercial mongola, que favorecía la seguridad en las rutas y reducía el riesgo de saqueos y ataques de bandidos, sirvió como incentivo para el comercio de esclavos. Esta red segura y relativamente bien organizada alentaba a mercaderes y traficantes a aventurarse más lejos, sabiendo que podían desplazar a grandes grupos de cautivos sin perderlos en emboscadas o enfrentamientos menores. De este modo, el imperio mongol no solo toleraba el tráfico de seres humanos, sino que, indirectamente, lo fomentaba al ofrecer el marco perfecto para su florecimiento. El impacto de este comercio deshumanizador fue múltiple. En primer lugar, intensificó la captura de prisioneros de guerra, ya que cada campaña militar podía traducirse en una nueva remesa de esclavos destinados a la venta. Esto reforzaba la espiral de violencia. Las conquistas no solo perseguían objetivos territoriales o políticos, sino que también generaban un botín humano con un valor de mercado tangible. Así, el impulso económico se entrelazaba con la brutalidad militar, consolidando un sistema donde las vidas humanas eran objeto de transacción. En segundo lugar, el comercio de esclavos amplificó la desintegración cultural y social de las regiones conquistadas. Al ser separados de sus familias, comunidades y contextos de origen, los individuos vendidos como esclavos perdían todos lazos que sostuvieran su identidad, quedando aislados en tierras extrañas,
sometidos a las órdenes de amos cuya lengua ni costumbres entendían. Esto no solo era un golpe a la dignidad individual, sino también una forma de atomizar las resistencias locales, dificultando la organización colectiva contra el dominio mongol. Asimismo, esta práctica reforzaba la percepción de que las poblaciones sometidas no tenían valor más allá de su utilidad comercial. En la lógica del imperio mongol, los esclavos eran mercancías fungibles, intercambiables por camellos, caballos, metales o especias. Esta visión reducía a los seres humanos a herramientas para la generación de riqueza, minimizando cualquier consideración moral, espiritual o cultural. Utilización de esclavos en espionaje y sabotaje. La versatilidad de las tácticas de Genghis Khan y su imperio no se limitaba a la fuerza bruta ni a la simple explotación económica de sus cautivos. En su afán por mantener y expandir el dominio sobre las vastas extensiones de Eurasia, los mongoles también recurrieron a métodos más sutiles y clandestinos, empleando a sus esclavos como agentes de espionaje y sabotaje. Esta estrategia, poco mencionada en las crónicas populares, se desprende de la lógica general del dominio mongol. Cada recurso humano capturado, cada vida sometida, podía ser reutilizada según las necesidades del imperio, ya fuera como mano de obra, mercancía en el mercado de esclavos, carne de cañón, o espías infiltrados. En un contexto donde la información resultaba un arma tan valiosa como la espada o el arco compuesto, la capacidad de colocar informantes dentro de poblaciones recién conquistadas o a punto de serlo otorgaba a los mongoles una ventaja incalculable. Los esclavos, cuya identidad original podía ser cuidadosamente encubierta o falsificada, se convertían en herramientas perfectas para penetrar el tejido social enemigo. Entrenados en el disimulo, obligados a adoptar el idioma, las costumbres y las vestimentas locales, estos agentes encubiertos podían extraer datos vitales, fortificaciones débiles, rutas de suministro, tensiones internas, líderes carismáticos susceptibles de ser eliminados, o grupos descontentos que podrían ser explotados para causar inestabilidad interna. La utilización de esclavos en este rol encierra varios niveles de crueldad. Por un lado, se negaba totalmente la posibilidad de recuperar su autonomía o identidad original. El esclavo no solo era despojado de su libertad física, sino que debía renunciar a su lengua, su religión y sus vínculos culturales para mimetizarse con el entorno, sirviendo a los intereses del imperio que había destruido su mundo. Por otro lado, el infiltrado se convertía en un elemento de disolución social dentro de la comunidad objetivo. Con su presencia, las relaciones de confianza se deterioraban, la paranoia y el miedo crecían y cualquier posibilidad de organización contra el dominio mongol se veía saboteada antes de nacer. Este refinado uso del terror psicológico extendía el alcance del control mongol mucho más allá de las fronteras definidas por las lanzas y las flechas. Si una comunidad sospechaba que cualquiera de sus miembros podía ser un informante del invasor, la cohesión interna se volvía frágil. El sabotaje, a menudo ejecutado por estos agentes, incluía la quema de almacenes, la contaminación de pozos o la transmisión deliberada de información falsa, acciones que debilitaban las defensas y desmoralizaban a la población. Así, el imperio podía conquistar no solo a través del asedio, sino también mediante la corrosión interna, disgregando a las sociedades antes de lanzar un ataque frontal. Crónicas de la época y referencias secundarias en estudios modernos, como las investigaciones sobre las estrategias de inteligencia mongolas, sugieren que esta mezcla de espionaje y coerción fue uno de los elementos clave en la expansión relámpago del imperio mongol. No se trataba solo de la brutalidad en campo abierto, sino de la ingeniería social a través de la infiltración y el engaño. En suma, la utilización de esclavos como espías y saboteadores refleja el ingenio despiadado del régimen de Genghis Khan. Cada individuo bajo su control podía ser convertido en un arma, un recurso polivalente diseñado para sembrar el caos, el miedo y la desconfianza. Esta dimensión oculta de su política de esclavización es un recordatorio adicional de la compleja maquinaria de dominación que cimentó el imperio más grande de la historia terrestre y del horror que encierra la instrumentalización absoluta de la vida humana. Conclusión. Al revisar las formas impactantes de esclavización y crueldad ejercidas por Genghis Khan, es fácil caer en una visión unidimensional del conquistador mongol
como un tirano despiadado. Sin embargo, la realidad histórica es mucho más compleja. Gengis Khan no solo impulsó la expansión del imperio mongol mediante la brutalidad, el terror y la explotación de millones de seres humanos, sino que también tejió una red de rutas comerciales seguras, fomentó la tolerancia religiosa y estableció un sistema administrativo sorprendentemente eficaz para su época. Estas contradicciones hacen que su figura sea objeto de debates apasionados entre historiadores y estudiosos de la cultura. Si bien sus métodos de control, incluyendo la esclavitud, la tortura, la manipulación cultural y el desplazamiento forzado, resultan innegablemente atroces, también es cierto que la era mongola sentó las bases para intercambios comerciales, culturales y tecnológicos sin precedentes. Bajo su mando se consolidaron vínculos entre Oriente y Occidente que sembraron las semillas de la globalización temprana. La invención de nuevas prácticas de gobierno, el estímulo al comercio y la seguridad en las rutas de la seda, así como la incorporación de diferentes pueblos bajo una misma estructura imperial, dieron forma a una Eurasia más interconectada. Esta tensión entre la crueldad inimaginable y la innovación política, entre la opresión sistemática y el impulso integrador, es lo que hace de Gengis Khan una figura histórica excepcional. Su legado no puede ser reducido a blancos y negros. Dentro de la violencia sistemática se alojan momentos de ingenio, diplomacia y apertura cultural.